El siglo XIX fue la gran época de gloria para los británicos. Consolidaron su imperio colonial en todas las latitudes del mundo y encabezaron la segunda etapa de la Revolución Industrial, que llevó a Inglaterra a convertirse en la capital económica del mundo. Los reyes no manejaban en general los temas de gobierno. La política inglesa ya desde hacía muchos años basaba su poder en el Parlamento de Londres. Allí los liberales y conservadores, descendientes de los Whigs y los Tories del siglo XVII, se repartían los mandatos entre ambos. Pero después del 1900 y tras décadas de dominio conservador, el Partido Liberal inglés tuvo un giro progresista. Se distanció de los liberales más clásicos bajo el ala de intelectuales como John Stuart Mill o Thomas Hill Green. Los liberales pasaron a ser reformistas muy ambiciosos que promovían la intervención estatal para reducir la pobreza marginal de las grandes ciudades. También planteaban una intensa regulación en los mercados de trabajo, ideas que abordaban de la mano del Partido Laborista, que en las elecciones de 1906 triunfó junto a los liberales. Tras esa victoria electoral, el Partido Liberal volvió al poder y comenzó a implantar a gran velocidad todas sus reformas progresistas. El punto cúlmine llegó con la aprobación del Presupuesto del Pueblo, un proyecto de gasto público liderado por uno de los políticos más populares de la época. En medio de esta panacea del liberalismo ya deformado, Inglaterra entraba en la Primera Guerra Mundial, y aunque iba a salir victorioso de aquella contienda, los liberales perderían nuevamente el poder en 1922. Es decir, desde hace ya 100 años, el Partido Liberal no solo jamás pudo volver a gobernar, sino que en 1989 se terminó disolviendo. Pocos recuerdan que el Partido Liberal gobernaba Inglaterra cuando ésta se metió en la Primera Guerra Mundial, en el año 1914. Los liberales tenían una historia y un prestigio muy importante. Descendían de los antiguos Whigs, habitualmente llamados liberales durante el siglo XVII y XVIII. Los Whigs eran la oposición a los Tory, que eran los reconocidos ya como conservadores. Así se planteaba la discusión en el siglo XIX, pero estos partidos tienen origen en el siglo XVII, ya que conservadores y liberales no estaban tan de moda, no estaban los términos, me refiero, tan de moda, pero implicaban más o menos lo mismo. Ambos se habían fundado en la década de 1670, cuando el Parlamento ya había mostrado, apenas unos años atrás, su creciente poder, ya que habían llegado nada más y nada menos que a destituir al propio monarca, que en aquel momento era Carlos I de Estuardo, de la familia de los Estuardo, una familia de origen escocesa. Pero al monarca no solo lo destituyeron, sino que lo ejecutaron. Lo ejecutaron en el año 1649. Y el Parlamento había demostrado el poder de una manera un poco violenta. Y además había fundado una república, la famosa República de Oliver Cromwell, que duró poco tiempo, pero en la práctica habían destituido y ejecutado al monarca inglés. Es decir, el Parlamento venía a demostrar que el poder lo tenían que tener ellos. Desde muy temprano ya, estoy en el siglo XVII. La segunda mitad ya de ese siglo, del XVII, cuando nacen estos partidos, es demasiado convulsa. La monarquía se restaura después de Cromwell, y a finales del siglo el Parlamento terminó demostrando aún más poder, dio el golpe final definitivamente, cuando llevó adelante un auténtico golpe de Estado, lo que desencadenó ya en el año 1688 en la Revolución Gloriosa. Pero bueno, para que quede claro que los liberales siempre fueron identificados con los Whigs y que tenían una larga historia, me parece correcto identificar el origen, ¿no?, de los Whigs y de los Tory. Pero ya en el siglo XIX, casi 200 años después, los partidos se terminaron adaptando y pasaron a tener los nombres por los que ya eran identificados incluso hasta el día de hoy. Los Tory pasaron a ser oficialmente el Partido Conservador y los Whigs pasaron a ser oficialmente el Partido Liberal. La Liberal Party se fundó exactamente en 1859 y los liberales llegaron a su apogeo con un personaje muy popular llamado William Gladstone, un liberal de gran recorrido político que fue el artífice de ampliar el sufragio inglés durante el siglo XIX.
liberales y conservadores dominaron casi toda la segunda mitad del siglo XIX, o lo que se conoce mejor en aquel momento como la era victoriana, un periodo de más de 60 años, llamado de esa manera exclusivamente por la reina. La reina era Victoria, Victoria I de Hannover, y sí, es la famosa reina Victoria, que al momento de su muerte, ya en 1901, podía presumir del reinado más largo de la historia inglesa. Volviendo al punto, el Partido Liberal, para que se entienda, tenía una gran historia, y es el que va a manejar los hilos británicos en la Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos. Lo va a hacer de la mano de un emblemático personaje como lo fue Lloyd George. Pero claro, a pesar de salir victoriosos, porque Inglaterra estuvo en el bando ganador, y el botín del triunfo de la Primera Guerra Mundial fue abrumador para los ingleses, los liberales fueron derrotados casi inmediatamente después por los conservadores. Perdieron además el lugar de opositor y fueron terminantemente reemplazados por el Partido Laborista, que había sido un gran aliado de los liberales a principios del siglo XX. Pero no solo eso, el declive del Partido Liberal en aquel momento, tras la Primera Guerra Mundial, recién empezaba, ya que como estructura política partidaria jamás volvió a poner un primer ministro, es decir, jamás volvió a gobernar. Pero aún hay más de ese declive. La influencia del partido fue desapareciendo por completo en los siguientes años. Tal es así que en la Segunda Guerra Mundial apenas se escuchaban las opiniones del Partido Liberal, ya que tenían solo 12 diputados en la Cámara de los Comunes. 12 diputados en esa Cámara es muy poco, teniendo en cuenta que la Cámara de los Comunes tiene 640 lugares. Hubo muchos intentos por reflotar el Partido Liberal, pero no hubo caso. Terminó disolviéndose en dos en el año 1989, algo de lo que expliqué en la introducción. De las dos ramas, una de ellas, que tenía mayoría, se fusionó con los socialdemócratas, que pasaron a llamarse demócratas liberales. La otra parte rechazó esa fusión y continúan llamándose hoy en día Partido Liberal, pero lo cierto es que están prácticamente borrados del mapa. Nunca más volvieron a integrar la Cámara de los Comunes y se contentan hoy en día, en pleno 2022, con tener algunos concejales locales en las ciudades de Liverpool o en Yorkshire. Pero bueno, nada más. Los liberales demócratas tuvieron un poquito más de suerte. Un poquito nomás, ¿eh? Hoy día tienen 14 miembros en la Cámara de los Comunes y cerca de 80 en la Cámara de los Lores. Por eso dije, les va mejor, pero muy poquito. En resumen, el Partido Liberal supo triunfar en la Primera Guerra Mundial, pero se evaporó por completo posteriormente, al punto tal de desaparecer. Y de lo que queda de aquel Partido Liberal podemos encontrarlo en algunos concejales locales de Liverpool o Yorkshire. ¿Qué sucedió para ese declive tan brutal del Partido Liberal? ¿Cómo se explica, ¿no? que tras ganar una guerra tan importante pasaron a ser marginados? Por supuesto, una forma de entenderlo es ver qué hicieron los británicos en aquella guerra. Es una forma más que válida en la Primera Guerra Mundial, me refiero. Otra forma que vendría a ser complementaria y que vamos a hacer ahora es revisar un poco el pasado no solo del Partido Liberal, sino de la propia Inglaterra de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que no es el pasado, sino un pasado, bueno, puede ser el pasado, pero algo muy cercano. Vamos a ir entonces a ese pasado cercano de la propia Gran Bretaña, para entender de paso cómo es que llegó Inglaterra a la Primera Guerra Mundial. La Inglaterra de fines del siglo XIX y principios del siglo XX es reconocida por sus avances industriales y bueno, también por sus avances tecnológicos, pero bueno, es reconocida por sus avances en muchos otros aspectos también. Básicamente fue una época de desarrollo en todas las ramas. De Inglaterra salían todos los inventos en aquel momento y como consecuencia todos los inventores. Los historiadores en esa manía de condensar todo en denominaciones que involucren un principio y un final, encontraron una buena etiqueta para ese periodo, que es la etiqueta de la revolución industrial, porque claro, es la época, estamos en la época de la revolución industrial, pero de la segunda, que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Fíjense lo importante de ese tipo de denominaciones,
que enseguida saben a qué me refiero cuando digo revolución industrial. A la segunda revolución, la historiografía la ubica entre mediados del siglo XIX y el inicio de la Primera Guerra. Esto vendría a ser entre 1860 o 1870 y 1914. Es una Inglaterra pujante de industrialismo, una Inglaterra garante mundial del libre comercio a través de su extensísimo imperio y mirada por todos como ejemplo a seguir. Esa cuestión, por cierto, la del extensísimo imperio, es importante tenerla en cuenta. Inglaterra se consagra como un imperio de ultramar en la primera parte del siglo XIX. De hecho, para esa primera parte del siglo, ya no era Inglaterra, sino que era el Reino Unido de Gran Bretaña, porque en el año 1800 Irlanda se unió a Inglaterra, que ya tenía bajo su control a Escocia y Gales. Ahora todo lo que era la isla británica incluía, después de siglos de disputa, a la región irlandesa. Por supuesto, aquello no iba a durar demasiado. Los irlandeses, como saben, eran y son católicos, lo que era un problema con la monarquía protestante, que era la de Londres. Y cuando tuvieron la oportunidad, los irlandeses se independizaron y crearon la República de Irlanda, pero ya mucho después. Lo hicieron en el año 1922, coincidiendo en parte con el inicio del declive del Partido Liberal Inglés. Lo cierto es que en el siglo XIX el Reino Unido era el imperio más poderoso del mundo. Tenían posesiones en todos lados. En Norteamérica, en todo lo que es actualmente Canadá. Estaban en África, explotando las colonias del sur de África especialmente, en los actuales países de Sudáfrica y Zimbabue. También estaban en el noreste de África, en lo que hoy es Egipto y Sudán. Estaban en Oceanía también, controlaban las colonias de Australia y Nueva Zelanda y varias islas de alrededores. Pero la posesión más preciada de los ingleses era la India, de la que se hicieron dueños por completo en 1857, justo después de haber vencido a los rusos en la guerra de Crimea, que había tenido lugar unos años antes. Por cierto, también estaban en China, habían ganado las guerras por el opio y se habían anexionado la isla de Hong Kong unos años antes. Todo ese poder imperial es parte de la gloria de la era victoriana, pero no era lo único. Mientras la expansión territorial era política de Estado, internamente los ingleses estaban avanzando en muchas otras cuestiones, como por ejemplo en cuestiones democráticas, económicas o demográficas. En cuanto a la cuestión democrática, lo cierto es que todo Occidente lo estaba haciendo, esto de avanzar, pero a pasos lentos, sin apuros y sin revoluciones específicas que hagan retroceder todo lo logrado. Bueno, fue el caso un poco de eso de la Revolución de 1848, pero se pudo controlar aquella revolución. Hubo dos reformas que el Parlamento inglés aprobó en favor de la ampliación del sufragio. Una en 1832 y otra en 1867. Las dos flexibilizaron los requisitos de propiedad o los requisitos de riqueza para que más gente pudiera votar, porque en general lo hacían solo los propietarios. Pongamos estas cuestiones en números claros. En 1815, el Colegio Electoral del Reino Unido estaba integrado por unos 500.000 propietarios acomodados, lo que significaba apenas un 4% de la población. La reforma de 1832 rebajó las condiciones del censo y logró ampliar el voto a unos 800.000 electores. Seguía siendo menos del 4% de la población. La siguiente ampliación, que llegó, como dije, en 1867, permitiría ya votar a 2 millones de personas. Pero el gran avance llegó en el año 1884, cuando las restricciones a la propiedad se relajaron abruptamente y el electorado aumentó hasta los 6 millones. Pero aún así, no representaban esos 6 millones más del 10% de la población inglesa. Ni mencionar, por supuesto, que en las colonias no se votaba. La era victoriana también fue una época de crecimiento demográfico sin precedentes en la historia, no solo de Gran Bretaña, de la historia del mundial. La población para 1831 era de 14 millones y para principios del siglo XX, digamos 1900, la población ya era de 33 millones. Se había más que duplicado. El enorme aumento de población fue acompañado de una rápida urbanización, estimulada por supuesto por la revolución industrial. Los salarios además mejoraban constantemente, alineados con las mejoras económicas. En 1901 los salarios promedios habían crecido un 65% si los comparamos a 1870.
Esa mejora de salario además no enfrentaba la inflación que conocemos hoy en día, por lo que hubo mucho ahorro en ese periodo y se evidenciaba en el número de depositantes en las cajas de ahorro, que pasó en el año 30 de 400.000 a los años 80 a tener 5 millones de depositantes, que habían ahorrado, por supuesto, y que lo habían estado haciendo durante todo el siglo XIX. Y la vida en general veía no solo la posibilidad de poder ahorrar, sino que veían los nuevos inventos florecer. Y como era en el caso de Inglaterra, la sensación del siglo XIX fue el ferrocarril. Era un periodo de bonanza económica casi nunca antes visto. También podría mencionar todo lo relacionado al arte, o a la arquitectura, o al ocio en la era victoriana, pero sería tomarme mucho tiempo. El reinado de Victoria quizás merece un capítulo aparte. La Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX es todo esto y mucho más. Sin embargo, también tiene sus sombras, como todo en la vida, ¿no? Como todo país, digamos, que tienen sus avances, pero también tiene sus sombras, sus problemas. Esas sombras no solo las podemos identificar hoy a 100 años vista. En aquel momento los problemas de aquel imperio eran movidos por la prensa y discutidos con mucho énfasis en el Parlamento. El Parlamento, como ya dije, era donde estaba verdaderamente el poder. Es decir, si había problemas, eso se veía y el arte, la prensa o la propia cultura lo hacía ver. Las cuestiones internas que terminaron haciendo implosión en la propia sociedad fueron las relacionadas con la pobreza marginal de las ciudades. Esas demandas llegaron pronto a los partidos políticos. La pobreza marginal de las ciudades tenía que ver con el crecimiento demográfico, pero especialmente con el viraje de mucha gente hacia la ciudad. Esto trajo muchos inconvenientes imprevistos, que fue el hacinamiento en esas ciudades. Es decir, la gente se mudaba en masa con tal intensidad que lo hacían más rápido que la propia fuerza de construcción para levantar casas. El hacinamiento traía problemas enormes en la ciudad y en la vida de las familias que ahora viraban hacia la ciudad, del campo a la ciudad. Los problemas de saneamiento no tardaron en aparecer y se ponían en evidencia frente a todo el público. La pobreza marginal se ponía en evidencia. La pobreza, como saben, siempre fue lo normal a lo largo de la historia. Solo que en este momento, finalizando el siglo XIX, el contraste era muy brusco, entre fábricas en condiciones no muy buenas y trabajadores en masa que vivían en hogares marginales. Para que tengamos en cuenta, Londres para el año 1900 era la ciudad más grande del mundo en proporción demográfica. Había superado la barrera de los 6 millones de habitantes. Todos estos problemas dieron paso a que surgiera un nuevo movimiento que venía de las entrañas del sindicalismo. En aquel momento estaba poniéndose de moda y no faltaba mucho para que irrumpiera en la escena política. De forma bastante rápida escalaron a la formación de un propio partido político, que mucho más tarde sería conocido ya finalmente como el Partido Laborista.